Nunca me casaré de Bárbara Cartland, capítulo 4. Después de una noche muy parecida a la que habían pasado en la urraca, habían comenzado temprano en la mañana con los caballos juguetones por la avena que habían comido la noche anterior. El duque, sin embargo, era consciente de que Valora se veía cansada y estaba decidido a hacer que fuera un día lo más fácil para ella. Ambos habían estado algo agotados la noche anterior cuando llegaron al pequeño pueblo donde el salteador de caminos los había dirigido a una posada donde estarían a salvo. Cuando finalmente se sentaron a una comida algo indiferente, el duque se dio cuenta de que Valora estaba asintiendo con la cabeza sobre su comida. Por lo tanto, no había nada de la conversación inteligente que ella había esperado, y él se había encontrado disfrutando. En cambio, tan pronto como comenzó la comida, ella tropezó escaleras arriba y para cuando el duque había visto a los caballos, estaba seguro de que ella estaba sumida en sueños. Ahora, a pesar de una sombra bajo sus ojos, parecía la primavera misma, y su voz tenía la ligereza que él había comenzado a oír. El duque había esperado a medias que el bandolero apareciera para contarles lo que estaba sucediendo en Heverington y si Walter estaba tras su pista. Pero no había señales de él, y simplemente le había contado al posadero la misma historia que había usado la noche anterior, y le había jurado guardar el secreto en caso de que alguien preguntara si se habían quedado en su posada. El posadero no parecía muy interesado, y el duque reflexionó que tal vez pensaba que la historia era solo para encubrir un tipo de relación muy diferente. Su esposa, sin embargo, fue más servicial, y cuando el duque sugirió que llevaran algo con ellos que pudieran comer para su almuerzo, ella les empacó sándwiches de lengua, presionó entre el pan caliente del horno y agregó una pequeña bolsa de frambuesas que acababa de comenzar a ponerse roja en el jardín. —¿Por qué pediste sándwiches? Valora preguntó mientras se alejaban. —Pensé que disfrutaste de tu taza de sidra, aunque no es el claret caro que sospecho que el que estás acostumbrado. —Hoy estaremos cerca de una ciudad —respondió el duque—, y pensé que era prudente mantenernos fuera de la vista. —Por supuesto —Valora exclamó. Ella dio un pequeño suspiro. Todos los días me doy cuenta de que nunca podría haber logrado este viaje sin ti. ¿Cómo pude haber tenido tanta suerte de encontrarte justo cuando estaba tan desesperada? Tal vez fue el destino. ¿De verdad crees que nuestras vidas están planeadas para nosotros y no tenemos otra opción? El duque pensó por un momento antes de responder. Creo que el destino es lo que la mayoría de la gente llama buena suerte. Y a menudo uno necesita coraje para apostar a que es el camino correcto a seguir. Al igual que pensé que era correcto llamar a tu puerta cuando te escuché llorar, y correcto que confíes en mí para ayudarte a escapar. Valora le dio una sonrisa que era tan deslumbrante como el sol. Ese es el tipo de argumento razonable que me gusta escuchar, respondió. Y me exonera de pensar que te estoy imponiendo, y que preferirías viajar solo en tu viaje sin el estorbo de una mujer extraña. Ahora definitivamente estás buscando cumplidos, respondió el duque. Puedo señalar que es una característica muy femenina. Ella hizo una mueca y luego estaban cabalgando demasiado rápido para poder hablar. No era mediodía cuando el duque detuvo a Sansón en un bosque de hayas. Había vislumbrado las agujas y torres de la ciudad comercial que deseaba evitar en el horizonte, y pensó que cuanto antes pasaran mejor. Llevaría tiempo, así que sería mejor comer ahora. Ciertamente estoy dispuesta a hacerlo, dijo Valora cuando explicó sus razones para detenerse. Él la ayudó a bajar de la silla de montar y luego anudó las riendas de ambos caballos en sus cuellos, para que pudieran pastar cualquier hierba que hubiera dejado debajo de los árboles. Luego sacó el paquete de sándwiches de su alforja y lo abrió para ver que la esposa del posadero había incluido algunas rebanadas de queso envueltas en hojas de lechuga. «Es realmente una gran fiesta», comentó Valora. «Pero las frambuesas están bastante aplastadas». «Me atrevo a decir que sabrán bien», respondió el duque. Se acostó contra el tronco de una haya y se quitó el sombrero. Al mismo tiempo, debido a que la apariencia abrupta del bandolero le había enseñado a estar siempre alerta, sacó su pistola de su bolsillo y la puso sobre su rodilla. «No pienses en los salteadores de caminos que acechan en este hermoso bosque», le advirtió Valora. «Quiero creer que está lleno de hadas, gnomos y elfos, cavando sobre raíces de los árboles». El duque sonrió y pensó, aunque no lo dijo, que ella misma parecía una de las hadas.
Se había quitado el sombrero, de modo que el sol que entraba por las hojas de las hayas convertía su cabello en oro y sus ojos se volvían dorados. Esto sucedía por haber capturado los rayos del sol. Ella estaba mirando al duque, y después de un momento él dijo: ¿En qué estás pensando? Estaba pensando en lo sorprendidos que estarían los amigos de papá si supieran que viajo sola contigo y que no nos acompaña nadie por la noche. ¿Te preocupa? No, por supuesto que no. No eres el tipo de hombre al que le tendría miedo. Tengo la sensación de que eso es algo así como un insulto, sonrió el duque. Valora se echó a reír. Ahora está siendo ridículo. No tienes esa horrible mirada en tus ojos y no tratas de tocarme con las manos flácidas y calientes como lo hizo ese horrible Sir Mortimer y los otros hombres a quienes mi madrastra invitó a nuestra casa en Londres. ¿Qué hiciste para evitarlos?, preguntó el duque. Me mantuve fuera de su camino tanto como pude, respondió Valora. Cuando un hombre trató de besarme, le golpeé muy fuerte el pie. Juró, pero nunca lo volvió a intentar. Puedo ver que eres muy hábil para cuidarte, dijo el duque burlonamente. Ojalá fuera cierto. Puede que pienses que es algo extraño decirlo, pero creo que fue porque no tendría nada que ver con Sir Mortimer que decidió casarse conmigo. El duque sabía que esto era más que probable y fue astuto por parte de Valora darse cuenta. Entonces, como sabía que la idea de Sir Mortimer la asustaba, dijo a la ligera: Estábamos hablando de mí, y como es un tema que me interesa, sugiero que volvamos a él. A diferencia de la mayoría de los hombres que he conocido, parece que nunca quieres hablar de ti mismo, respondió Valora. Sabes todo sobre mí, pero yo no sé nada sobre ti, excepto que eres muy amable. El duque no respondió, y después de un momento preguntó: ¿Qué haces cuando no estás viajando a York? Como creo que te imaginas a ti mismo como perceptivo, te sugiero que adivines, Valora. Ella lo miró de manera que lo había mirado antes, cuando estaba analizando su carácter. Eres bastante desconcertante. ¿Por qué? Debido a la forma en que caminas y das órdenes, debería haber pensado que eras alguien importante. Y, por supuesto, eso significa que eres rico, pero... Ella miró sus botas y el duque se echó a reír. Soy muy consciente, dijo, que parezco un vagabundo. Había pensado mientras se vestía esa mañana que Jenkins se habría horrorizado por el estado de su ropa. Su chaqueta de equitación, que provenía de los sastres más caros de Savile Row, patrocinada por todos los dandis, necesitaba urgentemente un cepillo y una prensa. Sus botas estaban polvorientas y habían perdido su esmalte, y esa mañana se había puesto la última de sus corbatas limpias. En voz alta dijo: Tuve la sensación de que estás algo avergonzado de mí, así que espero que esta noche podamos encontrar una posada donde haya alguna sirvienta que pueda mejorar mi apariencia, aunque solo sea lavando mis corbatas. Haré eso por ti, sugirió Valora. ¿Sabes cómo? Por supuesto que sí. Mi madrastra exigió la atención no solo de la criada de su propia dama, sino de todas las criadas, y después que papá murió y no había dinero, tuve que cuidarme a mí misma. Miró al duque como para ver si estaba impresionado, y continuó: En realidad puedo coser muy bien, puedo lavar y planchar, y estoy segura de que puedo pulir tus botas para que brillen como solía hacer papá. Eso es ciertamente algo que nunca te permitiría hacer, respondió bruscamente el duque. Al mismo tiempo, sin duda, serás una excelente esposa para un hombre afortunado, que no puede permitirse el lujo de un gran número de sirvientes. Y ciertamente no me va a tener como una, respondió Valora rápidamente. Como ya te he dicho, no tengo la intención de casarme, ni ser ni una esclava, ni una sirvienta. Entonces, obviamente, tendremos que tratar de encontrar un hombre que sea muy rico, respondió el duque. Estás hablando de mi matrimonio para molestarme, amenazó Valora. Probablemente no lavaré tus corbatas. Se metió otra frambuesa en la boca y se levantó diciendo: Debo estirar las piernas antes de comenzar a montar de nuevo, y tal vez, quién sabe, veré a las hadas bailando sobre el musgo. Te aseguro que estaría mucho más emocionada por ellas que por un simple hombre. Ella se alejó y el duque se echó a reír. Disfrutaba de sus enérgicas escaramuzas cuando se burlaba de ella, y ella siempre tenía una réplica lista.
y pensó que Freddy pensaría que era extremadamente bueno para su alma, que ella obviamente no lo considerara en lo más mínimo atractivo, ni fuera capaz de hacer que su corazón naciera más rápido. Tal vez estoy envejeciendo, pensó, y decidió que era una noción inferior que ciertamente nunca se le había ocurrido antes. Sabía que Valora tenía razón al pensar que, si alguien supiera que se estaba quedando sola por la noche con un hombre extraño en una posada rural, se sorprendería mucho. Lo que es más, su reputación se arruinaría y todas las mujeres respetables se aislarían de ella y la tendrían como una paria social. El duque era consciente de que esto era un peligro tan grande para su futuro como lo era Sir Mortimer, que era otra razón por la que era absolutamente esencial que su viaje se mantuviera en secreto. Se preguntaba si, cuando llegara a la casa de su abuelo, él debería dejarla en la puerta y desaparecer. Cuando la escuchó gritar, fue un grito de horror, y el duque se puso de pie agarrando su pistola con el dedo en el gatillo, mientras corría en la dirección en la que había visto ir a Valora. Ella estaba fuera de la vista entre la maleza verde, pero, mientras él se abría paso a través de ella, vio la parte superior de su cabeza, y un momento después se dio cuenta con una sensación de alivio de que estaba sola. Pasó por su mente que una serpiente o tal vez un animal salvaje la amenazaba. Luego, cuando la alcanzó, vio lo que la había hecho gritar. Estaba muy quieta, con los ojos abiertos de horror, mientras miraba hacia donde el duque vio, en un pequeño claro, el cuerpo de un hombre. Pudo ver a primera vista por qué Valora había gritado. El hombre estaba tendido sobre la hierba, y había una mancha carmesí de sangre sobre su camisa blanca y su abrigo. El duque también vio que sostenía una pistola en la mano y que, como la sangre en su ropa estaba seca, obviamente había estado muerto durante algunas horas. El duque pasó junto a Valora y mirando al hombre vio que era joven, parecía bien educado y su ropa era cara. En su pecho, como si lo hubiera colocado allí cuidadosamente antes de dispararse, había un pedazo de papel que decía: «Esto, Charlotte, esto es lo que me has hecho». Había algunas cartas y papeles esparcidos en el suelo a su lado, como si los hubiera estado leyendo o los hubiera tirado justo antes de quitarse la vida. Mientras el duque se quedaba mirando, sintió que la mano de Valora se deslizaba en la suya, y ella preguntó con voz temblorosa: «¿Está muerto?» «No hay nada que podamos hacer por él», dijo el duque con firmeza, «así que sugiero que nos vayamos y olvidamos lo que hemos visto. Ciertamente no queremos estar envueltos en más problemas». Valora no respondió y vio que ella estaba leyendo la nota en el pecho del joven. El duque se volvió para irse, tirando de ella de la mano. «No, espera», exclamó. «Mira, no hay nada que podamos hacer», respondió. Se disparó a sí mismo en el corazón y ha estado muerto por algún tiempo. «¿Cómo pudo hacer algo tan tonto?», preguntó Valora. «Piensa en lo que Charlotte, quien quiera que sea, sentirá». «Tal vez ella lo llevó a eso», respondió el duque. Todavía estaba tratando de alejar a Valora, pero ella se resistió. «Tiene derecho a quitarse la vida, pero no a arruinarla de ella». «¿Qué quieres decir? ¿No puedes entender lo que dirán de ella cuando lo encuentren?». Valora volvió a mirar la nota antes de continuar. «Él ha hecho esto deliberadamente para lastimarla, y toda su vida la gente la señalará con el dedo y dirá: ella lo mató. Es algo cruel, cruel y desagradable». «No es asunto nuestro», insistió el duque. «Ven, Valora, y deja de imaginar cosas de las que no sabes nada». «Sé que tendrá que seguir viviendo con un estigma que nadie la dejará olvidar», respondió Valora. El duque no respondió y agregó: «Me doy cuenta un poco de lo que es ir ignorada y desairada, porque la gente desaprobaba a mi madrastra, así que entiendo lo que le pasará a esta chica. Su vida será un infierno, tal vez sin culpa suya». El duque capituló. «Muy bien. Puede ser poco ético, pero si te hace feliz». Soltó la mano de Valora y se inclinó para tomar el trozo de papel del pecho del muerto, y recogió las cartas que estaban esparcidas en el suelo a su lado. Luego regresó a Valora y cuando la alcanzó, ella extendió su mano y una vez más la deslizó en la suya. «Gracias, siento que fue algo amable». «Cuanto antes podamos irnos de aquí mejor», dijo el duque. «No deseo que me pregunten si fui responsable de la muerte de ese joven, ya que ahora hemos eliminado la evidencia de que se suicidó». Se preguntó alternativamente
quién era el dueño del apellido Hughes, y luego se dio cuenta de que entre las cartas había un pedazo de papel que era una licencia de matrimonio. La abrió y descubrió que el honorable George Hughes era el hijo de Lord Benford y que tenía una licencia para casarse con Charlotte Mayhem, una solterona de la parroquia de Wentbury. Supuso que Charlotte Mayhem se había negado, tal vez en el último momento, a casarse con el joven Hughes sin permiso paterno, y en consecuencia se había pegado un tiro. O también podría haber encontrado a alguien mejor y tal vez explicar por qué ella no estaba interesada en una de las cartas que tenía en la mano. Porque el duque pensó que era un error que Valora se detuviera en lo que había pasado. Metió las cartas en el bolsillo de su abrigo de montar y determinó que el episodio debía olvidarse lo antes posible. Ella tiene suficientes problemas propios, se dijo a sí mismo, sin agregar más de ellos. Al mismo tiempo el duque era consciente por el rostro pálido de Valora y la mirada afligida en sus ojos de que estaba molesta y conmocionada por lo que había visto. Imaginó, pero no le gustaba preguntarle, que no había visto a muchas personas muertas, tal vez solo a su madre y a su padre. Pero un cadáver tendido con las manos cruzadas sobre el pecho, rodeado de flores y velas, era muy diferente al joven muerto bajo los árboles con sangre manchando su ropa. Hizo que el duque recordara que el bandolero había dicho que su viaje podría ser sangriento antes de que hubieran terminado. Todo se está convirtiendo en una pesadilla, pensó, y se obligó a concentrarse en evitar la ciudad mientras se movía hacia el norte. Pronto estaban de nuevo en campo abierto y el duque había considerado dónde deberían detenerse por la noche cuando Valora preguntó: «¿Qué harás con las cartas que tomaste de ese joven?» «Quemarlas». «¿Las leerás primero?» «Ciertamente no, sería muy deshonroso». «Esperaba que pensaras eso, y ahora nunca sabremos qué pasó y por qué Charlotte lo obligó a hacer algo tan malo y tan cobarde». «¿Cobarde?», preguntó el duque. «Por supuesto que fue algo cobarde suicidarse en lugar de enfrentar la vida. La vida es un regalo de Dios, y por difícil que sea, no tenemos derecho a destruirnos a nosotros mismos». El duque la miró, pero no dijo nada. Luego, en un momento, dijo en voz baja: «Creo que si tuviera que casarme con Sir Mortimer, preferiría morir». «Ahora que admites que eso sería algo cobarde, podemos preocuparnos por mantenernos vivos, y eso significa llegar a York lo más rápido posible», dijo el duque bruscamente. No hablaron más y el duque encontró una pequeña posada del pueblo a cierta distancia de la carretera principal, que pensó que parecía limpia y muy parecida a los otros lugares en los que se habían alojado. Sin embargo, fue algo engañoso en el sentido de que resultó ser más grande de lo que parecía desde el frente del edificio, y había otros huéspedes hospedados ahí. El duque, con un aire de autoridad que desmentía su apariencia, logró adquirir 2 de las mejores habitaciones con un salón privado. Pensó que el publicano lo miraba algo inquisitivamente, pero cuando vio a Valora, sus sospechas, si eso es lo que eran, cambiaron, y les mostró sus habitaciones con broche de oro. «Estoy segura de que esto es demasiado grandioso», dijo Valora, cuando estaba segura de que lo que le dijo al duque no sería escuchado. «Pensé que sería un error retirarme después de haber pedido alojamiento», respondió el duque. «No puedo creer que tan lejos de casa haya alguien que te reconozca a ti o a mí». «Supongo que no», respondió Valora un poco dubitativa. El duque no explicó que sus amigos ciertamente no frecuentarían una posada tan insignificante, y si se veían obligados a permanecer en su camino hacia el norte, elegirían una de las casas de correos más grandes de la carretera principal. Sin embargo, pensó que, en caso de que hubiera alguien que lo hubiera visto en un hipódromo o en una de las fábricas de pugilistas a las que él y Freddy asistían tan a menudo, tomaría todas las precauciones. Por lo tanto, se aseguró de que no hubiera nadie en los pasillos cuando salió de su habitación para ir al salón privado, y decidió no volver a visitar los establos hasta que los otros invitados se hubieran retirado a la cama. Descubrió que había un ballet de algún tipo para atender a los invitados. Por primera vez desde que comenzaron su viaje, cambió sus pantalones de montar a los pantalones ajustados que Jenkins había empacado para él. Tenían las zapatillas que habían estado en su alforja para usar en lugar de sus botas, que le dijo al sirviente que limpiara lo mejor que pudiera. También insistió en que el hombre cepillara y esponjara su abrigo antes, al no tener nada más que ponerse, que se lo volviera a poner.
Mientras esperaba que se lo devolvieran, Valora llamó a su puerta y cuando la abrió, ella dijo: «Dame tus corbatas, las lavaré de vez en cuando y luego estarán secas por la mañana. Debes tener cuidado de no usarlas si están húmedas o te dará rigidez en el cuello». «Eres muy solícita con mi salud», dijo el duque burlonamente. «Me estoy salvando de tener que cuidarte», dijo. Él se rió, pero le entregó las corbatas, pensando que lo que era tan obviamente el trabajo de una mujer era tan bueno para su alma como él estaba encontrando en tener que valerse por sí mismo. «Dios sabe por qué llegué alguna vez a esta posición», pensó, y de repente se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. Ni una sola vez desde que salió de Londres, excepto la primera tarde que había montado solo, se había aburrido. Por un momento se preguntó si esa era la verdad, y entonces supo que podía decir honestamente con la mano en el corazón que se sentía más vivo de lo que hubiera hecho durante años. «Es el elemento del peligro en todo este asunto», decidió, pero sabía también que era porque disfrutaba estar con Valora. Ella ciertamente era diferente de cualquier mujer que él hubiera conocido antes, y aunque sabía muy poco y prácticamente no conocía a las chicas jóvenes, él supo que ella de seguro era única. No había comparación entre ella y las debutantes bastante vacías que estaban al lado de sus madres en los salones de baile, esperando a ser invitadas a un baile por algún joven pegajoso. Cuando lo pensó, el duque supo que lo extraordinario era que Valora no parecía avergonzada por el hecho de que estuviera sola con él, ni era tímida, ni de ninguna manera era cohibida. De alguna manera, cuando estaban discutiendo entre sí, pensó que podría haber estado hablando con Freddie. Casi olvidó que ella era una mujer, y una mujer muy joven, mientras se esforzaba por demostrar su punto o refutar alguna declaración que ella había hecho. Entonces recordó cómo se había visto esa segunda mañana cuando la había llamado, y ella se había sentado en la cama, y cómo el contorno de sus pechos debajo de su camisón diáfano la había hecho parecer una mujer. «Un día se enamorará», se dijo el duque, «y entonces todas esas tonterías sobre nunca casarse serán olvidadas». Debido a que la idea del amor estaba en su mente, debe habérsela transmitido a la de ella, porque cuando terminaron de cenar en el salón privado, Valora dijo: «He estado pensando en el joven que se suicidó». «Te dije que no lo hicieras», le recordó el duque. «Sé que lo hiciste, pero me preguntaba por qué el amor, que seguramente es una emoción suave y romántica, debería hacer que un hombre esté tan desesperado para suicidarse». «El amor no siempre es gentil y romántico», respondió el duque. Valora lo miró inquisitivamente mientras continuaba. «Puede ser ardiente, tempestuoso y sobre todo incontrolable». «¿Es eso lo que te hace sentir?» «Estaba hablando impersonalmente, académicamente si quieres. Explícamelo». «Puedes leer sobre eso», respondió el duque. «Romeo y Julieta murieron por amor, Otelo asesinado por ello. Simplemente no puedo creer que no conozcas a Shakespeare». «Por supuesto que he leído sus obras», respondió Valora. «Y he leído las novelas de Sir Walter Scott, pero nada de lo que escribieron sobre el amor parecía real, hasta hoy. Ahora tendré que empezar a pensar en ello de nuevo». «¿Por qué? Si es algo que estás decidida a nunca sentir». «Eso es algo que yo iba a preguntarte». Ella vio que él parecía perplejo y explicó: «Cuando alguien se enamora, ¿sucede rápido? ¿Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo?» «Supongo que sí», respondió el duque. «¿Por qué hablas así? Seguramente debes haber estado enamorado». «He pensado que lo estaba», dijo el duque honestamente. «Ciertamente he estado emocionado o fascinado, pero puedo asegurarte que nunca ha sido tan incontrolable que haya deseado dispararme». «Espero que lo que estás diciendo», respondió Valora, «es que nunca has sido lo que la gente del campo llama cruzado por el amor». El duque se echó a reír. «Quizá eso sea cierto». «¿Ninguna dama encantadora se ha suicidado por ti?» «Ciertamente no». «Entonces, ¿qué es el amor? ¿Por qué significa tanto para algunas personas y no tanto para otras?» Había una expresión lejana en sus ojos que el duque encontró bastante conmovedora. En un tono serio que no había usado antes, dijo: «Creo que todos quieren un amor ideal, que es difícil de encontrar. Es un ideal que todos buscamos aunque no seamos conscientes de ello.
Después de todo, es natural que un hombre trate de encontrar lo que los griegos pensaban que era la otra parte de sí mismo. Por supuesto, ahora lo entiendo. Recuerdo la leyenda, que los dioses cortaron al primer ser humano que hicieron por la mitad y los llamaron hombre y mujer, y desde entonces han tratado de encontrarse y estar completos de nuevo. Eso responde a tu pregunta, dijo el duque. Pero supongamos que uno nunca encuentra a su otra mitad. Entonces tienes que conformarte con el segundo mejor. No, no, Valora lloró. Eso estaría mal y arruinaría todo. El duque se recostó en una silla para mirarla. Ahora te he dado una nueva búsqueda, dijo. En lugar de buscar el conocimiento, debes buscar al hombre que los dioses eligieron para ti hace 1.000.000 de años. Tal vez han estado viajando el uno hacia el otro, y un día se encontrarán. Entonces nunca volverás a sentirte sola ni tendrás miedo. Mientras hablaba, el duque estaba asombrado por sus propias palabras, que habían venido a su cabeza involuntariamente como si vinieran de alguna fuente externa. Pensó que eran parte del encanto que había sido suyo desde que habían comenzado este viaje loco. Primero porque había aceptado la propuesta de Freddy, y luego por salvar a Valora. Se veía tan hermosa con su sencillo vestido blanco mientras se sentaba a escucharlo con los codos sobre la mesa, con la cara ahuecada en sus pequeñas manos. Su actitud era la de una niña en sus clases. El duque de repente se dio cuenta palpitantemente de que era una mujer. Tuvo un impulso repentino de tocar sus brazos desnudos y su cuello, para ver si su piel era tan suave como parecía. Luego, evitó la idea de admitir que quería besarla. Sin embargo, él sabía por qué ella era tan inocente, tan despierta, que sus labios serían muy suaves y dulces, y tenía un deseo casi abrumador de ser el primer hombre en besarla y sentir su boca debajo de la suya. No podía imaginar nada más emocionante que despertar una respuesta en ella. Pero sabía que era algo que no debía hacer. Sería, se dijo a sí mismo, extremadamente equivocado y ciertamente deshonroso acercarse a ella cuando había prometido protegerla y llevarla a salvo a York. Lo que era más, estaba bastante seguro de que si revelaba tales sentimientos de alguna manera, ella huiría de él como había huido de Sir Mortimer. Mientras sentía emociones que por un momento eran incontrolables, que se elevaban dentro de él, se levantó abruptamente de la mesa para caminar hacia la ventana abatible y mirar hacia el jardín desordenado. Se está haciendo tarde, Valora, dijo casi con dureza. Creo que es hora de que te vayas a la cama. Pero quiero seguir hablando contigo, respondió ella. Nunca pensé que encontraría un hombre que supiera tanto sobre temas que me interesan y no preocuparse simplemente por los caballos y las cartas. Me acusan de ser cínico, respondió el duque. Pero creo que eso es lo que estoy siendo. Estoy seguro de que la mayoría de los hombres tienen muchos otros intereses además de los temas que tú condenas de todo corazón. No los condeno, replicó Valora. Solo digo que hablar de nada más es como comer pudín de cebo todos los días, cuando uno anhela algo más apetitoso. Entonces, como quiero que te vayas a la cama, ahora hablaré de caballos hasta que te den la luz. No me aburriría si me hablaras de Sansón. Es el semental más magnífico que he visto. Estoy bastante preparado para felicitarte por adquirir un animal tan fino como Mercurio, dijo el duque, y me doy cuenta de que significa mucho para ti. Lo he tenido desde que era un potro, y lo amo más que a cualquier otra cosa en el mundo, respondió Valora. La forma en que hablaba y la repentina luz en sus ojos hicieran que el duque se sintiera nuevamente un deseo incontrolable de besarla. También sabía que quería que ella dijera que lo amaba más que a cualquier otra cosa en el mundo. Luego se dijo a sí mismo que había sido un error beber tanto del claret que se había servido en la cena, y aún peor pedir un brandy para seguirlo. Si no te vas a la cama, Valora, yo sí, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Cuando llegó a él, oyó voces afuera y por un momento olvidó todo, excepto el temor de que pudieran ser descubiertos. Había medio abierto la puerta mientras hablaba y ahora la cerró, dejando solo una grieta a través de la cual podía ver a 2 mujeres y 2 hombres saliendo del comedor y subiendo las escaleras. Los observó y decidió que eran viajeros ordinarios de clase media, sin duda viajando de una ciudad a otra, tal vez por negocios o para visitar amigos. Los observó hasta que llegaron a la parte superior de las escaleras, y luego las escuchó caminar por el pasillo hacia las 2 habitaciones situadas en el mismo piso que Valora y él mismo,
frente a frente de la posada. Cuando estaban fuera de la vista, se volvió para ver a Valora todavía sentada a la mesa y mirándolo con aprensión. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro. Está bien, respondió el duque, pero no debemos descuidarnos, Valora. Creo que ahora fue un error quedarnos aquí y que debemos partir temprano en la mañana. Ella no respondió, pero se levantó de su silla mientras él continuaba. Tenemos una noche más, creo, antes de llegar a York y estarás a salvo. Entonces, ¿qué harás? Valora se acercó a él mientras hablaba y ahora lo miraba. Cuando sus ojos se encontraron con los suyos, el duque sintió una vez más un deseo abrumador de tomarla en sus brazos. Era tan insistente, tan imperativo, que podía sentir un latido en sus sienes y un latido frenético en su corazón, que era más intenso, más insistente de lo que había conocido en su vida antes. Solo un control de hierro, que había aprendido en el ejército, le impidió poner sus brazos alrededor de Valora y tirar de ella bruscamente contra él. Él la quería de una manera que le hacía sentir que nada más en el mundo tenía alguna consecuencia. El peligro en el que se encontraban, la necesidad de llegar a York y la seguridad, fueron barridos por una marea que sintió que debía abrumarlo. Como era consciente de que ella todavía lo miraba inquisitivamente, dijo con dureza: «Por el amor de Dios, vete a la cama, a menos que quieras ser arrastrada de regreso para casarte con Hetherington». Sintió mientras hablaba como si hubiera golpeado a algo pequeño e indefenso. Vio que el miedo volvía a sus ojos antes que ella abriera la puerta y oyera sus pasos corriendo rápidamente por las escaleras sin alfombra hacia su habitación. Si el duque dormía mal, también lo hacía Valora. Todo lo que podía pensar era la nota áspera en su voz y la oscuridad en sus ojos cuando le había dicho que se fuera a la cama. Ella no podía entender por qué él estaba enojado, o qué podría haber hecho ella para molestarlo. Había esperado con ansia su cena a solas juntos, y mientras se cambiaba, se había dicho a sí misma que había cientos de cosas que quería decirle. Nunca antes había sabido lo emocionante que era hablar con un hombre que estaba cerca de su edad y que conversaba con ella como si fuera su igual intelectual. Para su padre siempre había sido una niña, para sus maestros, como el señor Travers, había sido una alumna cuya opinión, a menos que estuviera respaldada por hechos, no les parecía muy interesante. Querían dar conferencias y no escuchar. Todos los demás hombres que había conocido, jóvenes y viejos, solo le habían hecho cumplidos, y como le había dicho al duque, habían tratado de tocarla. No sabía muy bien por qué la revelaban, aunque ahora pensaba en lo que el duque había dicho antes de que se enojara, que lo que ella había querido era el amor ideal. Nunca se le había ocurrido por alguna razón que no pudiera entender del todo, que el matrimonio pudiera ser así, un amor que era hermoso y tan místico como la magia que se sentía en el bosque y los cuentos que se contaba a sí misma y que eran mucho más vívidos que los que podía leer en los libros. Había buscado conocimiento desde que su madre le dijo que lo necesitaba, pero ahora pensaba que debería ser el conocimiento de las personas, así como el de los temas intelectuales. De repente sintió que toda su actitud ante la vida era ignorante y bastante tonta. Había sido tan positiva que, debido a que detestaba a Sir Mortimer, nunca se casaría y se sometería a ser tratada tan casualmente como su padre había tratado a su madre cuando estaba enferma, cuando se había ido a la aventura por su cuenta. Debido a que era una niña e intensamente leal a los que amaba, se preocupaba terriblemente de que su madre hubiera sido infeliz, a pesar de que fingía tomarlo con un espíritu filosófico. «Los hombres son hombres, Valora», decía, «como descubrirás por ti misma cuando seas mayor». «¿Por qué papá no te lleva a Londres con él?», Valora preguntaba. «Porque simplemente no estoy lo suficientemente bien como para todo lo que él quiere hacer», respondía su madre miserablemente. «Los hombres quieren que las mujeres estén lo suficientemente bien como para bailar, montar y reír con ellos». Hubo una pausa antes de que su madre dijera las últimas palabras, y Valora sintió ahora, con una percepción renovada, que lo que realmente iba a decir era montar, reír y amarlos. Pensando en su padre, aparte de su abundante buena salud y buen humor, pensó que tal vez había sido algo frustrante para él tener una esposa que no le había dado el hijo que tanto había deseado, y que siempre fue una semi-inválida. Obviamente quería que su madre lo acompañara a las carreras,
que apareciera en los bailes de casa y, por supuesto, que participara en todas las actividades deportivas que ocupaban sus días. Pero mirando atrás, Valora pensó que lo que le había importado más que cualquier otra cosa cuando tenía que cenar solo. «Maldita sea, Elizabeth», le había oído decir una vez a su madre, «seguramente puedes venir a sentar conmigo. Si hay algo que me aburre hasta la extinción, es comer solo». «Ojalá pudiera, cariño», había respondido su madre, «pero me siento tan débil, y sabes que no puedo comer alimentos que no estén de acuerdo conmigo». «Entonces tendré que encontrar a alguien más», había respondido su padre, en lo que ella había pensado que era un tono desagradable. Cerró de golpe la puerta del dormitorio antes de bajar al comedor y al día siguiente se fue a Londres. A lo largo de su infancia, Valora se resintió con él y pensó que era cruel, pero ahora sentía que tal vez él había estado buscando la otra mitad de sí mismo, aunque ciertamente no había nada idealista en su madrastra. Sin embargo, en cierto modo, Valora supuso que le había dado a su padre algo que él quería. Recordó cómo la miraba y cómo si entraba inesperadamente en una habitación, los encontraría besándose, de una manera que la hacía sentir avergonzada de alguna manera. También le había comprado a su madrastra todo lo que ella había querido, aunque nunca había dejado de pedir más. Eso explicaba por qué no había dinero cuando murió. ¿Estaba papá realmente enamorado de ella? Valora se preguntó en la oscuridad del dormitorio de la posada. Debido a que parecía importante para ella saber la respuesta, quería levantarse de la cama y entrar en la habitación de al lado y pedirle amablemente al señor Stanley que le explicara lo que estaba tratando de entender. «Él sabe mucho de todo», murmuró para sí misma. Entonces sintió que se estremecía de nuevo debido a la forma dura en que él le había hablado. «Supongo que lo aburrí», pensó, «porque soy tan ignorante y tonta sobre cosas que el matrimonio y el amor». Era casi como un dolor físico pensar que no lo complacía. Entonces de repente algo la golpeó. Porque era tan guapo, tan fuerte y tan inteligente, que debe haber amado a 1000 mujeres que lo encontraron irresistiblemente atractivo. Ella se preguntaba por qué él no había casado y por qué estaba haciendo este viaje solo. «Es una suerte para mí», se dijo Valora a sí misma. Entonces ella estaba segura de que él estaba empezando a encontrarla aburrida, y como ella había temido en primer lugar, quizá pensara que era un estorbo. «¿Qué puedo hacer para complacerlo?», se preguntó. Recordó que solo tenían una noche más juntos, y sintió como si el tiempo se le escapara de los dedos y no pudiera aferrarse a él. «Una vez que hayamos llegado a York, nunca lo volveré a ver», se dio cuenta. Inesperadamente, pero por supuesto debido a que estaba tan cansada, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Llegamos al fin del capítulo 4 de la novela Nunca me casaré de Barbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.